Buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos a este estudio de Conociendo a Dios, aquí por el espacio de Video Viernes, donde cada semana podemos estudiar su palabra y aprender de él. Hoy empezamos la lección 2 de esta lección, de este estudio de Conociendo a Dios, y nuestro enfoque para este estudio es principalmente conocer quién es Él, ¿sí? Ahora, Dios a través de toda la escritura se comunica con el hombre, toda su palabra es una carta escrita de parte de Dios para que todas las personas le conozcan a Él, sepan su voluntad y sepan lo que Él ha hecho por el hombre. Ahora, solamente en el libro de Génesis, si usted se pone a leer los primeros capítulos y realmente está a través de todo el capítulo, de todo el libro, pero va a encontrar varias veces que dice, y Dios dijo, el Señor dijo, Jehová ha dicho, o lo que Él dice cuando él habla, y eso nos muestra algo muy importante de que Dios quiere comunicarse con el hombre, él se comunica con el hombre, él es alguien que quiere comunicarse, que se da a conocer, que no ha dejado escondido quién es él, ¿sí? Nosotros podemos conocerle a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo que le dio a conocer, ¿sí? Por la obra de Jesucristo que murió en una cruz para pagar nuestros pecados, eh, nos abrió el camino para que todo aquel que cree sea salvo, reciba el Espíritu Santo y venga a ser ahora hijo de Dios, y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para conocerle a Él. Ahora, la mayoría de la enseñanza bíblica está en cuanto a, a, a temas, a creencias, a buscar valores, a buscar el comportamiento de las personas, pero no en cuanto a quién es Dios. Entonces, cuando se comparte la Biblia de esa manera, la Biblia llega a ser solamente como un manual de instrucciones, como una gran lista de qué hacer y qué no hacer, y genera o crea en el cristiano un cristiano religioso, ¿sí? Es decir, la religión quiere decir el intento del hombre por agradar a Dios o por acercarse al Dios que él conoce, a la imaginación, al Dios de la imaginación que él tiene, ¿no? Cuando llenamos simplemente de datos, pero no la importancia de conocerle a nuestro Dios íntimamente, de saber cómo es Él, eh, y enseñamos la Biblia únicamente para decir no hagas esto o no hagas aquello, ese tipo de enseñanza genera un cristianismo religioso. Es una religión, si no hay diferencia. En el Ecuador ya son más de 100 años que llegó el Evangelio con los quichuas, un grupo indígena predominante en nuestro país, pero podemos ver que el impacto de la palabra de Dios se ha quedado simplemente en una religión. Muchos de los hermanos indígenas, quichuas, amados, me han compartido, porque yo trabajo con ellos, el dolor que sufren de ver a los jóvenes mal, ¿sí? Y también a ellos mismos, sin saber cómo salir adelante, sin saber cómo compartir en la iglesia. Entonces, es necesario el regresar a la escritura de la manera que Él se ha dado a conocer y cambiar nuestra cosmovisión, ¿sí? Para que el comportamiento sea adecuado, necesitamos empezar viéndole a Él, que afecta a nuestras creencias, que afecta a nuestros valores, que afecta a nuestro comportamiento. Entonces, muy importante nuestro enfoque en este estudio tiene que ser realmente Dios, ¿sí? Queremos que en nuestro entendimiento de Él, ver cómo Él obra, qué es lo que Él hace, queremos conocer su corazón.
queremos ver cómo piensa, qué es lo que le interesa, qué es lo que él desea. ¿Sí? La mayoría de las personas tiene una concepción de Dios basada en las experiencias que ha tenido, ¿sí? Una cosmovisión, la cosmovisión quiere decir la manera en cómo vemos la vida o cómo vemos las circunstancias, más bien dicho, cómo vemos nuestro entorno, pero la cosmovisión o lo que ellos creen de Dios es en base a sus circunstancias. Y lamentablemente, esto es también con la mayoría de los cristianos que, que solo están basados en experiencias y no en conocer la verdad, ¿ya? Entonces dudan de la existencia de Dios, no saben cuándo empezó, o dudan de si es que Él tiene autoridad suprema sobre todos los eventos de la vida, y por esa razón se sienten víctimas de las circunstancias, víctimas de la escasez económica, víctimas de la enfermedad, porque no le conocen a Dios. ¿Sí? No saben que a Dios le interesa la raza humana, no saben eh, que cómo un Dios todopoderoso puede permitir que exista dolor en esta tierra, ¿sí? Y obviamente que ni tienen la menor idea de su propia condición, de su propio pecado y cómo el pecado afecta a todo nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, no tienen idea de quién es Dios. Por esa razón es necesario conocer a nuestro Dios a través de su palabra, de la manera que Él se ha dado a conocer. Miren, por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 9 y el versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sí, ese es el deseo de Dios, que le conozcamos de acuerdo a cómo Él se ha dado a conocer. Él no nos ha dejado sin, sin conocerle, porque sin darse a conocer, ¿sí? O no lo ha dejado para el hombre, para que él haga el intento de conocerle, como él se le ocurre. Eso es la religión, ¿sí? La mayoría de las personas piensa eso. Yo busqué a Dios, yo hice esto, pero no le conocen a Dios, porque desde el principio, nosotros vemos en Génesis capítulo 1 y el versículo 1 que la Biblia afirma la existencia de Dios, no es un argumento, no es una suposición, es una afirmación que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de que Dios ya existía desde antes de la creación. Él no tiene un inicio, no tiene un fin, Dios es eterno. Sí, eterno quiere decir que no tiene ni inicio ni fin, siempre ha estado presente. Y eso afecta a todos los atributos que él tiene. Sí, todos sus atributos también son eternos como él es eterno. Y esto es muy importante que nosotros aprendamos de él. Miren también conmigo en el Salmo 14 y el versículo 1. Salmo 14 y el verso 1. Dice el Salmo 14 lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien entienda. ¿Y por qué dice esto? ¿Cómo puede decir que no hay Dios cuando Dios se ha dado a conocer a través de todas las escrituras? Nosotros vemos quién es Él. A través de la historia vemos lo que Él. A través de ver la creación vemos que Dios existe.
Sí, pero el necio, es decir, el que no quiere ver, no quiere creer, el que no ve la Biblia eh, eh, como la revelación dada por Dios, eh, niega la existencia de Dios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Dios no se debe conocer y que no le ame también, porque quiere que le conozca. El problema del hombre es que le rechaza por el pecado, no quiere nada con él, ¿sí? Entonces, Dios ha existido desde la eternidad y seguirá existiendo para siempre. Miren lo que dice el Salmo 90 y el versículo 2. Salmo 90 y el verso 2 dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Sí, Dios es un Dios eterno. Él no tiene un cuerpo físico, no necesita de descanso como nosotros. Si no dormimos, estamos cansados, necesitamos tomar café para despertarnos. Es más, necesitamos tomar agua porque si no tomamos agua nos deshidratamos y finalmente vamos a morir. Necesitamos alimentarnos porque si no nos alimentamos no tenemos fuerzas y morimos por inanición. Pero Dios no es así. Dios no necesita de nada para existir y Él no necesita tampoco de nadie para hacer lo que es parte de su carácter, que es, se comunica con el hombre y que es justo, que quiere decir que no hace nada indebido, que es santo, que está separado del pecado y que odia el pecado, que juzga el pecado cuando debe ser juzgado, pero también que es amor, ¿sí? Ahora, nuestro Dios Todopoderoso ha existido siempre y siempre existirá. Dios es eterno, no necesita de nada ni nadie como nosotros. Inclusive el tiempo, cuando nosotros vamos a través de estudiar la Biblia en el Génesis, fue creado para nosotros, que somos seres que tenemos un inicio, ¿ya? Y para poder distinguir el tiempo, Dios hizo el día y la noche, ¿ya? Ahora, miren también lo que dice el Salmo 139 y los versículos del 7 al 12. Salmo 139 y los versículos del 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá a mi alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sí? Para nuestro Dios no existe límites. Él es todopoderoso. Él ha estado presente siempre. Él existe por su propio poder. No necesita de nada para poder existir. ¿Ya? Nosotros sí fuimos, tuvimos un inicio y quiero que sepan esto, que solamente Dios da la vida y porque Dios permitió que nosotros seamos concebidos, que crezcamos, que nazcamos y que lleguemos hasta el día de hoy, es la razón por la que existimos, porque somos hombres completamente dependientes. Tenemos un cuerpo físico y necesitamos de todas estas cosas, de agua, de alimento, de descanso, de, inclusive hasta de los sentidos que Dios nos dio para poder ver los colores, para poder los olores, todo, ¿sí? Lo necesitamos porque somos seres creados. Ahora, Dios es totalmente independiente
no necesita de nada y ni de nadie. Nosotros, en cambio, somos totalmente dependientes, pero en una cosmovisión, en una concepción errónea de la vida, pensamos que no necesitamos a nada ni a nadie y negamos a Dios en nuestro diario caminar. Como leímos en el Salmo 14, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y los cristianos, al tener una cosmovisión por una enseñanza simplemente temática o un cúmulo de qué hacer y qué no hacer, no conocen realmente a Dios y piensan que la vida cristiana de aquí es un esfuerzo del hombre por agradar a Dios, que eso es una religión y no es así. ¿Sí? Dios es espíritu y su palabra nos dice eso. Miren por lo que dice Juan capítulo 4 y el versículo 24. Sí, el ser espíritu no está limitado al tiempo ni al espacio. Nosotros, aunque tenemos un espíritu que Dios nos dio, el espíritu humano, nos hizo seres con cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? En Juan capítulo 4, versículo 24 dice lo siguiente. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No hay otra manera. Ahora, la Biblia también nos enseña que Él eh, es amor. Ahora, desde niño he escuchado esto, que Dios es amor, pero nunca entendí hasta que vi que el amor no tiene nada que ver con simplemente dar palmaditas en la espalda y decir no pasa nada, sino de darnos el bien, de hacernos bien, de, de ser justo, de permanecer para siempre, de que Él conoce lo que necesitamos mejor que nosotros mismos, conoce nuestra necesidad mejor que nosotros mismos. Entonces, miren conmigo en Primera de Juan capítulo 4, los versículos 7 y 8. Primera de Juan capítulo 4, los versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esa palabra conocido viene del verbo ginosco en griego, que tiene que ver con un conocimiento pleno, un conocimiento profundo, íntimo, experimental, que lo ha visto, lo conoce, lo sabe, lo ve, lo vive diariamente, es su vida, ¿sí? Y eso es lo que Dios desea con nosotros al conocerle a Él, ¿sí? Todo lo que hace y todo lo que proviene de Él es por sus atributos, por quién es Él, ¿sí? Inclusive el hecho de darnos gracia, que quiere decir no darnos lo que no merecemos, sino darnos algo que no nos merecemos. La misericordia es no darnos lo que nos merecemos y la gracia es darnos algo que no nos merecemos. Sí, y es su amor, es su propia vida, su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Romanos capítulo 8 y los versículos del 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que Él hace proviene de quién es Él, ¿sí? De sus atributos, de lo que Él ha hecho. Hermanos amados, hasta aquí la primera parte de esta lección número 2 de Conociendo a Dios, y no se pierdan la próxima semana porque vamos a estudiar acerca de que Él es autoridad suprema. No hay nadie más como Él. Saludos, hermanos amados.